Buenos días. David, cuando él se refería a su padre, solo dijo lo siguiente: el hijo de Isaí, más nada. Pero cuando David se refiere a su madre en 2 salmos, qué relevante. ¿Sabe qué expresa? Dice, el hijo de la sierva de Jehová. Voy a especular, es probable que de esa madre David adquirió un corazón conforme al de Dios. Es probable. Esto fue lo que más formó, impactó la vida de David. Y David tiene una petición. Y qué inteligente lo que este hombre pide a Dios. Salmo 19. Bueno, realmente son 2 súplicas que hay. Vamos a ver la última de ellas. Verso 14. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué petición. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Por qué no hacer un alto? ¿Por qué no buscar el rostro del Señor y preguntarle a Él: Señor, ¿te agrada a mí hablar? Hermanos, si nuestros actos, si nuestros servicios no son aceptables a Dios, ¿de qué nos sirve todo? ¿De qué nos sirve todo si no somos aceptables a Él? Sean gratos los dichos de mi boca. Otra reflexión: cambiaría de manera de vivir si supiese, si tuviera conciencia que cada palabra, cada pensamiento, Dios lo examinaría primero. Bueno, no está la palabra en nuestra boca, dijo este mismo hombre, Dios ya la conoce. La conversación es un medidor de nuestro carácter. Somos lo que hablamos. Un pensador dice: dime lo que piensas, te diré quién eres. Bueno, David lo expresa mejor: tal es en su mente, tal es él. Y nuestras palabras son el mejor medidor de nuestro carácter. Pureza de boca es marca de madurez. O sea, hermanos, que el labio prudente es como una joya preciosa, como una gema, un rubí de gran valor. Porque dice el hijo de este hombre que la sabiduría vale más que las piedras preciosas. Y ese es lo invaluable de aquella mujer virtuosa. Su estima, dice, sobrepasa a las piedras preciosas. No sé si este hombre hablaba de su abuela, la madre de David. No lo sé. ¿Qué es en sí la súplica de David? Sean gratos los dichos de mi boca. Bueno, David está pidiendo a Dios que probara sus palabras, que probara sus pensamientos como si fuesen ofrendas presentadas sobre el altar, así como el holocausto, la ofrenda quemada que subía, era un perfume agradable a Dios. Y Él quiere que Dios pruebe sus palabras como ofrendas depositadas sobre el altar. En otras palabras, David le dice a Dios: permite que lo que hable y lo que mis labios murmuren sea un deleite para ti.
Quiero que mis palabras sean como un himno viviente para Dios, decía David. Sí somos llamados a alabar y adorar, pero el diario vivir, en el hablar, David quería que ese hablar fuese como un himno viviente para Dios. Qué desafiante es esto, hermanos amados. Sean gratos los dichos de mi boca. Al comenzar cada mañana, estamos en el umbral de un nuevo día. Al comenzar cada mañana, propongámonos que el amor de Cristo controle y guíe todo cuanto pensamos y todo cuanto hablamos. Qué impactante tendría que ser nuestras vidas. Dice que la gente se maravillaba de las palabras de gracia. Hombres comisionados a apresarlo regresan sin él. Y las personas le dicen, ¿pero y dónde está? Y ni siquiera dicen, no, impactados, jamás hombre alguno ha hablado como este. Cada mañana propongámonos que el amor de Cristo controle y dirija todo cuanto hablamos y cuanto pensamos. Sean gratos los dichos de mi boca. En esencia, David quería que el Señor hiciera bíblicas sus palabras. Imagínese que llegáramos a ser caracterizados como el hombre, la mujer del libro. Imagínese. En mi asamblea estuvo un hombre sencillo. Usted no iba a hacer bosquejos de sus mensajes, pero la imagen que tengo de ese hermano hasta el día de hoy, mañana, tarde, a la hora que fuese, esta era la posición de él con la Biblia en sus manos y todo cuanto él hablaba estaba orientado a la Biblia. Conocí otro anciano. Era incesante lo que él hablaba. Bueno, si usted hubiera roto una vena, hubiera salido Biblia, creo, de ese individuo. Era tremendo. Sean gratos los dichos de mi boca. David quería que Dios lo hiciese. Hermanos amados, el hombre cuyas palabras fuesen bíblicas. Sean gratos los dichos de mi boca. Que nuestro pensar, que nuestro hablar sea consistente con la voluntad divina. Esto es ser un hombre cuyas palabras son bíblicas. Que el pensar y el hablar estén en armonía con la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo hacerlo más práctico esto? Debemos emplear palabras basadas en la palabra de Dios. Hermano, qué triste. Una generación que surgió en Israel. Había desaparecido el lenguaje hebreo, solo hablaban el caldeo, dice. Este libro está desapareciendo de la generación actual, de nuestros jóvenes. Y debemos volver al libro. Y este es el punto interesante. Emplear palabras basadas en la palabra de Dios. ¿Cómo serán esas palabras? Serán palabras con gracias que refrescan. Porque, hermanos, hay palabras que queman como el fuego. Hay palabras que golpean como un látigo. No, estas serán palabras que refrescan. Estas serán palabras que alivian, que reaniman. Dar una instrucción sana, curativa, edificante. Sean gratos los dichos de mi boca. Una reflexión sería bueno.
Esto que voy a decir traerá gloria al Señor. Es una buena reflexión. ¿Edificará la vida de la persona que las escuche? ¿Hará bien a la persona de quien hable? ¿Aportará a la madurez, al testimonio, a la confianza, a la credibilidad de mi vida? ¿Cuántos cambios habrían si filtráramos con estas reflexiones nuestras palabras? ¿Cómo trataría o cómo se expresaría el Señor de esta persona en estas circunstancias? Esforcémonos en mejorar la calidad de nuestras palabras. Y la única manera es ocupándonos con la palabra del Señor, que lleven gracia, que lleven bendición a quienes las escuchen. Hermanos, nuestras palabras y la forma en que hablamos son de vital importancia en nuestras relaciones, para la armonía, para la unidad, para la paz. No puede haber prosperidad en un hogar, en una iglesia, mientras no haya paz. Tenemos que determinar cómo hablar, cuándo hablar, de una manera que edifique. ¿Y cuál sería la manera práctica? Bueno, hablemos amorosamente, proyectando el carácter de Cristo. ¿Cuántas veces nos expresamos? Yo no tengo pelos en la lengua. Usted sabe que yo me caracterizo por decir las cosas como son. Soy franco. Yo le escupo la verdad en la cara a quien sea. Pero en el fondo analice el motivo, la intención. Herir. No, hermanos. Hablemos amorosamente, proyectando el carácter de Cristo. ¿Cuál será el resultado? Cultivaremos la armonía. Debemos hablar con bien a quienes nos dirigen palabras amargas. Hablarles dulcemente. Imagínese el hombre, el amigo de su paz. ¿Y cómo lo recibe el Señor? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Y usted sabe quién era ese amigo? ¿A quién se refería? Usted que es tan franco, ¿qué le hubiese dicho a Pedro en la playa? Hipócrita. ¿Dónde? No, él solo hizo una pregunta. ¿Me amas? Eso tuvo que reventar el corazón de Pedro. Eso fue muy penetrante. ¿Me amas? No hay un reclamo, no hay un reproche, no hay una confrontación. Hermanos, hablar con palabras dulces, porque ese es el carácter de Cristo. A quienes nos dirigen palabras amargas, contestar a sus impertinencias con palabras amistosas. Aún en la confrontación, la respuesta amable, controlada, conciliadora, restaura el buen carácter de esa persona. Se recompone, reacciona, vuelve en sí. Esto mantiene la paz, la unidad, resuelve los conflictos, produce una atmósfera, hermanos, donde las rencillas mueren. Esto es como agua que apaga la llama del enojo. Pero abuela dice, ¿cómo ha soportado a mi abuelo por 50 años? Bueno, dice, cuando a él se le trepa la temperatura y se enfogona, dice, bueno, yo le echo agua y se aplaca su carácter. Y esto es, hermanos, lo que necesitamos. La palabra suave, blanda, hermanos, con discernimiento y prudencia, hace aceptable cualquier enseñanza, cualquier instrucción, cualquier respuesta. La bondad, que rehúsa sentirse ofendida,
que siempre está dispuesta a decir lo mejor de los demás, sea la norma en nuestro trato. ¿Qué le parece? Más despacio, que la bondad, que rehúsa sentirse ofendida, que siempre está dispuesta a decir lo mejor, sea la norma en nuestro trato. Este hombre jamás habló mal de su enemigo Saúl, jamás. Y él hace una endecha, y llorando dice: hijas de Israel, y está haciendo relevante a su enemigo. ¡Qué impactante! Nunca David habló mal de Saúl. Y lo sabían todos. Porque cuando aquel sacerdote que fue asesinado vil y cruelmente le dijo a Saúl: ¿quién entre tus siervos es tan ilustre como David, que sirve a tus órdenes? ¿Quién? Pero David sigue con su petición. Bueno, son las 9, dijeron que hasta... ¿Seguimos? Bueno. Dice: y la meditación de mi corazón. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, la secreta meditación es en la que nos apropiamos de los recursos de Dios. Esto traerá una notoria cosecha. Esto conduce a la productividad. Allí en el lugar santo estaba una mesa, sosteniendo el pan de la proposición o el pan de caras. Ese era el pan de donde se sustentaba Aarón y toda la descendencia sacerdotal. Meditar es alimentarnos, no de un pan literal, sino de la persona misma de Jesucristo. Él es el continuo sustentador de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor. Y eso es, la persona de Jesucristo está a mi disposición en las páginas de este libro. Y eso es lo agradable de la meditación. Hermano, la Escritura es la única fuente de nutrición, de fortaleza, de vigor, de sabiduría espiritual para el cristiano. Es el recurso amplio dado a nosotros de parte de Dios para luchar con los asuntos de esta vida. Aquí está el recurso amplio. Hermanos, meditar la palabra garantiza el éxito a la persona cuya mente se detiene y medita en sus inmensas riquezas. Quiere decir que la palabra debe ser objeto de permanente atención. Este es el punto, mire. Más despacio, la palabra de Dios debe ser objeto de permanente atención. La mayor parte de cristianos de esta generación moderna se dirigen por el horóscopo. Incluso hay jóvenes que para estar esperando una esposa, ¿de qué signo sos? La astrología es satanismo, espiritismo. Hermanos amados, la palabra de Dios debe ser objeto de permanente atención.
La mente debe ser el depósito, mire, de la palabra de Dios. La meditación de mi corazón. ¿Qué es meditar? Meditar comprende, hermanos, en pensar y una evaluación prolongada. Este es meditar. Meditar, hermanos, es pasar mis pensamientos a través de la palabra de Dios. Esto es meditar hasta comenzar a pensar como Dios. Más despacio. Meditar es pasar mis pensamientos a través de la palabra de Dios hasta pensar como Dios y entonces actuar como Dios. Será notable. La gente lo va a conocer, su jefe, su empleado, su familia, su vecino, que usted ha estado con Jesús. Nadie puede estar en la presencia del Señor y seguir siendo el mismo, a menos que sea un Judas. Porque la hipocresía de Judas sobrepasa toda imaginación. Su vida tiene que ser afectada, tiene que ser cambiada. Cuando leemos pensando, dialogando consigo mismo, contemplamos y asimilamos sobre las grandes cosas que contiene la Biblia, las fijamos, las atornillamos. Es como poner sentido en la cabeza. Las fijamos en la mente, en el corazón y experimentamos en la vida diariamente el sabor y el poder de esta palabra. Usted está trabajando y qué interesante se vuelve eso, fascinante. Y ese es el resultado. Hermano, la voluntad resuelta que gobierna la vida exterior debe estar enraizada en la voluntad, las emociones cautivadas por la voluntad de Dios. Una mente alimentada continuamente por sus enseñanzas. ¿Cuál es el resultado? La obediencia inmediata, porque obediencia retardada es desobediencia. Dice de Abraham, y en aquella misma hora, esa es obediencia, mire. La obediencia inmediata, la palabra que meditamos, produce una conformación interior a la imagen divina, al carácter de Cristo. Entre más contemplamos al Señor revelado en la Biblia, más de su semejanza moral se transfiere en nosotros. Eso es un hecho. Más de su semejanza. Sí, hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de meditar la palabra? Hermano, aleja viejos pensamientos que no son de Dios. Nuestra mente está mal programada por el pecado. La mente es el manantial donde emana la conducta. Somos lo que pensamos. Esta meditación aleja malos pensamientos que no son de Dios, porque la meditación pone y refuerza nuevos pensamientos de las Escrituras. Y viene a ser un escudo protector de la mente para bloquear y rechazar los pensamientos, hermanos, que quieren entrar y que contradicen a Dios. Preparad vuestras mentes para actuar. Es el pensamiento más práctico. Y quiera Dios que preparemos la mente cada mañana. Preparad vuestras mentes para actuar. Este es el proceso de las Escrituras para renovar la mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar
hermano, es ser hecha de nuevo. Es ser reajustada, cambiada, revertida. Es hacer nueva la vida, no reciente. Posiblemente usted tenga 5 años de haberse convertido. Hacer nueva la vida no reciente, sino diferente. Este es renovar, o sea, diferente en sus motivos, diferente en sus fines, sus metas, sus propósitos. Esa es la vida renovada, una nueva manera de funcionar de la mente, un reajuste de las realidades temporales como las eternas. En esencia significa pensar como Dios. Recuerda, pasar mis pensamientos a través de la Biblia hasta pensar como Dios y actuar como Dios. Y ese es renovar la mente. Pensar como Dios es ver la vida a través de los ojos de Dios. Es tener una perspectiva correcta, hermanos amados, de lo que es la vida. Solo con una nueva mentalidad puedo discernir qué es lo que Dios quiere en cada circunstancia de la vida. Solo con una nueva mente. El hombre comparece ante el nuevo empleo. Y le dice al jefe, bueno, voy a mostrarle todo cuanto es su trabajo. Después de mostrarle la diversidad de calidad de telas, precios, lo trajo donde está el secreto de la prosperidad de su negocio. Le dice, esta es la cinta exacta métrica, la yarda de tela. Pero mira esta marca, usted va a traer la tela hasta acá. Le dice, pero ¿y el cliente? ¿Y si lo tengo al frente? Muy fácil, distráigalo y estire la tela. Ah, le dice, ahí está el problema. ¿Cuál problema? ¿No tenés fuerza para estirar la tela? Puedo hasta romperla, dice. Pero ahí está el problema. ¿Por qué? Porque yo puedo estirar la tela, pero no puedo estirar mi conciencia. Miren lo interesante. Solo con una nueva mentalidad puedo discernir qué es lo que Dios quiere de mi vida en cada circunstancia. A menudo Dios me coloca en circunstancias donde no me queda más que obedecer la instrucción que ya me enseñó. Por eso venimos a aprender, para vivir de acuerdo a esta verdad. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, la mente es renovada con la presencia de Cristo en la vida del creyente. ¿Cómo es el proceso? Bueno, Cristo, hermanos, pone e implanta su mente en la mente del creyente. Miren, segundo paso. El Señor cambia la mente del creyente para centrarla en Dios, en las realidades eternas, en las cosas espirituales. El Señor nos da sus pensamientos y su espíritu para vivir sus pensamientos, para amar como Él, para valorar las personas y las cosas como Él. El Señor amó las personas, usó las cosas. Nosotros amamos las cosas, usamos las personas. Pisoteamos la dignidad ajena para lograr nuestros objetivos egoístas. No, amaremos como Él. Valoraremos las personas y las cosas como Él. El Espíritu Santo capacita al creyente para ver las cosas desde el punto de vista de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Somos libres de la invasión absorbente, de las exigencias, de las cosas efímeras, de las cosas pasajeras.
El modo de pensar de una persona determina su comportamiento. Qué inteligente entonces la petición de David. Sea grata la meditación de mi corazón delante de ti. Sí, hermanos, todo lo que la iglesia necesita para entender cualquier problema, para satisfacer cualquier necesidad que sea, o para descifrar cualquier asunto, es la mente de Dios revelada en las Escrituras. Aquí está resumida la mente de Dios. Ese es todo y lo único que la iglesia necesita. La palabra de Dios da poder para enfrentar cualquier situación de la vida. Es la respuesta a todos los desafíos de la vida. Y es suficiente para solucionar todos los problemas de la vida. Porque aquí está resumida la mente de Dios. Hermanos, la meditación de mi corazón. Filipenses 2, verso 5. Última cita, ya no les voy a tener en tanto ayuno. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque el sentir de Cristo es sinónimo a la mente de Cristo. Me maravilla este libro. Este libro se explica por sí solo. La meditación, la mente de Cristo, el sentir de Cristo. ¿Qué es el sentir? Significa la actitud que Él exhibía. Significa lo que caracterizó su conducta delante de los hombres. Si tuviésemos que resumir y describir la vida del Señor delante de los hombres, hermano, es la disposición mental de Cristo de sacrificarse para la gloria de Dios. Ese es el sentir de Cristo y eso es lo que debo meditar. Eso es lo que consumió la vida de Pablo. Y él dice, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo no se quería asemejar al martirio literal, físico del Señor. Él se quiso asemejar a las razones que le llevaron a ese sacrificio. El énfasis en la Escritura no está tanto en el martirio físico, sino en la razón de esa muerte. Hermano, la disposición de someterse a la voluntad de Dios. Ese era el clamor de su ministerio. El hambre de su corazón solo podía apaciguarse con el conocimiento de que la voluntad de Dios estaba siendo realizada en su vida. Porque en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo. El sentir de Cristo, su disposición de completa obediencia incuestionable al Padre. El sentir de Cristo, la actitud que Él mostró. ¿Cuál? Su ejemplo de humildad. Hermano, asombra ver la grandeza bajándose a servir. Ver a Dios en el papel de siervo es perturbador para la mente del hombre. Tú me lavas los pies, dijo aquel. Eso no fue un problema para su grandeza, porque él vino a servir. Nunca se consideró por encima de nada. Qué impactante, hermanos. Eso debe ocupar la meditación de mi corazón. La generosidad de Cristo debe moldear mis actitudes. Sugiere la existencia de una actitud mental que refleje el carácter de Cristo. El Señor quiere dejar esta impresión, el sello, la marca. ¿Cuál? De su carácter humilde en mi mente. Haya en vosotros este
sentir. ¿Qué implica esta actitud mental? Negación al servir a los demás. Vida de negación, hermanos, es decirse no a sí mismo. Vida de negación es descartarse uno mismo y sus intereses. Es quitarse a sí mismo el yo del centro de autoridad. Esa es vida de negación. Es el desplazamiento del yo del trono de la vida. ¿Cuánto hermano dice, a mí, miren lo que me han hecho? ¿Y quién es usted? Es desplazar el yo del trono de la vida en sus propósitos y centralizar a Cristo, reconociendo su señorío en cada área de nuestra vida. Es renunciar a ser yo el lema de mi vida y hacer de mi propia voluntad la ley de mi vida. Es dejar reinar, gobernar a Cristo en el corazón y la vida. Dejar que Cristo cumpla su voluntad en la vida. El hombre ahora es cristocéntrico. Deja de ser egocéntrico, yocéntrico. Esta es la meditación que debe estar en mi corazón. Los planes de Cristo vienen a ser supremos en el corazón. Los propósitos de Cristo vienen a ser supremos en la vida del creyente. Ya no prevalece el yo. Debemos fundirnos en Cristo como si Él caminara a través de nuestro cuerpo en santidad, en justicia, en verdad, en humildad, en generosidad. Ese es el poder del Evangelio. Vida de negación es renunciar y prescindir de algo, descuidando sus propios intereses. ¿Qué quiso decir Pablo? Haya en vosotros este sentir. Permitan, dice, que los pensamientos de su humildad atraviesen vuestra mente. Que fluyan dentro de nosotros y moldeen nuestro carácter, nuestras actitudes. Dejen que el impulso regidor o gobernante de sus vidas sea el mismo que el de Cristo. Mantengan la disposición, deseos y motivos que tuvo Él. ¿Y cuál es esa disposición, motivos y deseos? Jesucristo nunca buscó lo propio. ¿Qué impacta? Eso debe ser objeto de meditación. Sí, hermanos, estuvo dispuesto a humillarse, a ser expuesto a vergüenza, aflicción, a ser escupido, todo para beneficio de otros. Eso es un objeto de meditación. Jesús no deseaba dominar a los hombres, sino servirles. No deseaba exaltarse a sí mismo. Renunció a sus derechos por amor a hombres indignos e ingratos. Su propósito era servir, sin importar la cima de autorrenunciación que pudiera implicar este servicio. Él tuvo una finalidad: centrar todas las miradas en el Padre. Cada resultado de una hazaña extraordinaria, Él tenía una recomendación: no lo digas a nadie, porque la meta del Señor era centrar todas las miradas en el Padre. Él vivió y sirvió para un solo auditorio: Dios. Él tuvo popularidad donde ésta tiene verdadero valor, en la corte del cielo. Él tomó todo lo que era, todo lo que tenía. Descendió, hermanos, donde estábamos nosotros y satisfizo nuestra necesidad. Debemos estar dispuestos a mirar más allá de nosotros mismos por el bien y el interés
de los demás. La meditación de mi corazón, la mente de Cristo, el sentir de Cristo. ¿Por qué? Porque el servicio comienza en su mente, hermanos. Para ser un siervo del Señor necesitamos un cambio de pensamientos, un cambio de actitudes. ¿Sí? El servicio comienza donde la recompensa del hombre termina, donde se habla mal del bien que hace. Da que eso es una píldora dura de tragar, porque eso bofetea nuestro ego, porque siempre queremos una alabanza, un elogio. No, él sirvió a un solo auditorio. Él tuvo popularidad donde ésta tiene verdadero valor, en la corte del cielo. Disculpen que les tomé tanto tiempo. Señor nos bendiga.